Y de Abuelas Relatoras nos quedó pendiente de la semana pasada, que todavía era septiembre, el mes de septiembre, un trabajo que ellas nos mandaron acerca de la vida de Paulo Freire. Septiembre, bueno, es el mes del docente, del pedagogo. Paulo Freire era filósofo, pedagogo, y el 19 de septiembre fue la fecha de su nacimiento, hubiera cumplido 99 años. Así que escuchamos a Abuelas Relatoras con su trabajo. El 27 de septiembre se cumplieron 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina. Desde el programa Abuelas Relatoras por la identidad, la memoria y la inclusión social, nos pareció oportuno recordar a Paulo Freire, pedagogo y trabajador incansable por el derecho a la educación para todos y todas. Recordamos una de sus frases: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Escuchamos ahora a Oscar del Mármol, que nos va a compartir fragmentos de su biografía, vida y obra. Paulo Freire, breve biografía. Extractos del artículo Paulo Freire, vida y obra, educación y revolución, publicado en el sitio Educación para la Solidaridad, en 2016. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX. Pensó la educación como práctica de la libertad. Su filosofía se mantiene vigente en tanto rescata los saberes propios de quienes aprenden como base para construir un conocimiento que genera dignidad, conciencia del mundo. Una pedagogía que promueve su transformación. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no se han hecho. Nació el 19 de septiembre de 1921 en una de las regiones más pobres y bellas del Brasil, Recife. A pesar de las dificultades, sus padres le enseñaron a leer y escribir bajo los árboles en su casa en Pernambuco. Luego de la muerte de su padre, debe abandonar sus estudios a los 13 años y los retoma a los 16. Posteriormente estudió Filosofía y Psicología del Lenguaje en la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife. En 1943, después de su graduación, se dedicó a dar clases de portugués en una escuela secundaria. En 1944 se casó con Eisa Maia Costa de Oliveira, una muchacha que también trabajaba como profesora de primaria y con quien tuvo 5 hijos. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, donde comenzó a trabajar con los habitantes de Recife que aún no sabían leer ni escribir. Fue uno de los fundadores del Movimiento de Cultura Popular de Recife, creado en 1960, donde estuvo a cargo de la División de Investigaciones. Siempre preocupado por las poblaciones más necesitadas, terminó por forjar un método de enseñanza y aprendizaje, desarrollado en su obra emblemática, Pedagogía del Oprimido. Basado en un principio de diálogo, Freire mostró que era posible pensar en una nueva relación entre los profesores y sus alumnos, una forma de enseñanza en que todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a los individuos. Estas ideas influyeron en los movimientos revolucionarios de la década del 60, la teología de la liberación y las renovaciones pedagógicas que se dieron en América Latina, África y Europa. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Era esencialmente uno de sus principios básicos. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Él propone una comunicación de ida y vuelta, eliminando la dicotomía educadores y educandos. Ambos, maestros y estudiantes, debían establecer un diálogo en el cual tendría lugar el proceso educativo. La educación
problematizadora, tal como la denominó, apuntó claramente hacia la liberación y la independencia de los sujetos, con la intención de transformar la pasividad de los estudiantes e incentivar el interés por transformar la realidad. En 1961 tomó el cargo de director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar su método. En solo 45 días les enseñó a leer y escribir a más de 300 trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar de la localidad de Angicos, en Río Grande del Norte. Los resultados de su experiencia posibilitaron que el presidente de Brasil, João Goulart, aprobara la creación de un plan de alfabetización para adultos en todo el país, pero el golpe de Estado de 1964 puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado y acusado de comunista y traidor. Después de un breve exilio en Bolivia, emigró hacia Chile, donde trabajó como consultor en la FAO y en distintos planes del gobierno, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En 1970 trabajó como consultor en el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra, Suiza, desde donde desarrolló programas de alfabetización para Tanzania y Guinea-Bissau. En 1980, con el retorno democrático, volvió a Brasil, tras 16 años de exilio. Lo hace como uno de los miembros fundadores del Partido de los Trabajadores junto a Lula da Silva. Cuando este partido gana las elecciones, Paulo Freire asume la Secretaría de Educación de Sao Paulo entre 1989 y 1991. De esta experiencia surgirán luego textos muy conocidos por maestros y maestras, porque para ellos se escribe. A diferencia de los años anteriores al golpe, cuando lo más importante de su esfuerzo estaba en experiencias por fuera de los sistemas escolares. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO y más de 20 universidades de todo el mundo lo declararon doctor honoris causa. Fue uno de los mayores pensadores de la educación de todo el siglo XX. Murió en San Pablo el 2 de mayo de 1997 a los 75 años. Gracias, abuelas, relatoras y abuelo también. Me quedé pensando ahí en el compañero Oscar, que suma su voz a este recorrido por la vasta obra de Paulo Freire, ¿no? Que no alcanza un micro para poder desarrollar, pero que es tan importante eso, tenerlo fresco, tenerlo presente e ir a sus libros.